Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles acerca del narcisismo espiritual. ¿En qué consiste? ¿Cómo se manifiesta? Y lo más importante, ¿cómo podemos reconocerlo? Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este tema. Primero, definamos qué es el narcisismo espiritual, a veces también denominado como narcisismo religioso. Se trata de una forma particular que toma el trastorno narcisista de la personalidad. Esto se puede encontrar en personas que tal vez en una primera impresión puedan parecer muy conscientes, inclusive muy inteligentes o como iluminadas, brillantes, pero que en verdad utilizan su supuesta espiritualidad para alimentar su autoestima, su autoimagen, su ego. Y aunque expresan su supuesto deseo de compartir lo que aprendieron, de compartir su conocimiento, de compartir sus experiencias, en lugar de buscar un verdadero desarrollo espiritual o desarrollo personal, su enfoque está en ser admirados por los demás, en ser validados por los demás y en tener el poder de manipular a los otros. Bajo ese halo seductor, donde los seguidores o los creyentes son de alguna forma hechizados por la personalidad atrapante del narcisista espiritual. Veamos algunas características claves de este tipo de personalidades. Son autocentrados, suelen hablar más de sí mismos que de los demás. Siempre tienen una historia espiritual para contar. Siempre de cualquier situación supuestamente tienen algo para enseñar. Rara vez escuchan las experiencias de los otros. Buscan la validación del otro. Buscan la constante aprobación de los demás. Les gusta ser vistos como espirituales, como profundos, como sabios, como que tienen mucho conocimiento, como que son únicos y necesitan de esa aprobación. Cuando no reciben esa aprobación, esa validación, reaccionan con muchísimo disgusto. Tienen un supuesto desprecio por lo material. Pueden criticar a lo material, pueden decir que lo material no es lo más importante, pueden decir que la sabiduría o cuestiones espirituales son más importantes. Pero en realidad ellos están muy apegados a los bienes materiales y muy apegados a sus supuestos logros. Además están muy apegados a constantemente resaltar su imagen. Quieren constantemente mostrarse como por encima de los demás. Son manipuladores. Usan conceptos espirituales, psicológicos o de un conocimiento supuestamente oculto y único para justificar comportamientos absolutamente tóxicos. Por ejemplo, pueden decir que están en un nivel superior, que quien no lo entiende es porque alguien no está a la altura, que si alguien no confía en él es porque no tiene el nivel de profundización que deben tener en ese conocimiento para comprender la sabiduría en su accionar. Y con todo esto lo que hace es menospreciar al otro, manipularlo constantemente para que termine quedando en un lugar de sumiso y además así se evita responsabilizarse de los abusos psicológicos y físicos que puede emplear en nombre de lo que supuestamente está enseñando o transmitiendo. También tiene mucha dificultad para aceptar críticas. Su identidad está tan ligada a su autopercepción tan insuflada que reaccionan muy mal ante cualquier crítica. Esto puede llevarlo a realizar defensas muy intensas, inclusive a realizar ataques, agresiones o maltratos gravísimos. A nivel histórico, lo más común es encontrar este tipo de personalidades en personajes líderes de agrupaciones religiosas o pseudo-religiosas, sectas o lo que se conoce también como organizaciones coercitivas, que pueden estar relacionadas a temáticas espirituales o religiosas, pero también pueden estar relacionadas a movimientos políticos, culturales, ideológicos, sociales o lo que sea, simplemente con alguna temática o alguna disciplina como punto central de convocatoria. Han habido casos muy extremos, tales como el pastor Jim Jones, cuyo grupo religioso y absolutamente sectario terminó literalmente en un suicidio masivo. También está el caso de Charles Manson, por ejemplo, y su agrupación sectaria, que también llevó a asesinatos y a la cadena perpetua de Charles Manson. Hay otros casos que también suelen ser cuestionados, ya que aún al día de hoy siguen teniendo muchísimos seguidores en todo el mundo, pero son figuras muy polémicas, tanto por su accionar personal como por las situaciones generadas por sus organizaciones. Tal es el caso de Osho, por ejemplo, que es un autor muy famoso, pero tremendamente controversial. Esto también sucede en muchos gurús desde los años 60 y años 70 en adelante, que mientras tienen una faceta pública cuasi pedagógica, donde supuestamente enseñan y transmiten ciertos conocimientos,
Por otro lado, tienden a generar círculos muy sectarios y de seguidores que son constantemente manipulados, tanto psicológicamente como también muchas veces maltratados psicológica y físicamente. También hay muchas personalidades de este tipo en los denominados maestros de autoayuda, en coach espirituales o coach motivacionales. Y desde ya que este mismo tipo de personalidades narcisistas pueden cumplir exactamente la misma función dentro de religiones organizadas más conocidas, o inclusive cumplir estos mismos roles dentro del ámbito de la política, por ejemplo. Siempre es muchísimo más fácil describir este tipo de personalidades cuando lo vemos en casos extremos, en casos que terminaron muy mal. Pero muchas veces, por la cercanía o por la normalización de muchas de sus actitudes, no logramos ver que estamos rodeados en el día a día por este tipo de personalidades, que son absolutamente manipuladoras, y requiere un trabajo muy fino de nuestra parte asegurarnos no caer bajo el hechizo psicológico que los narcisistas espirituales van tendiendo sobre el resto de las personas. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a un narcisista espiritual? Tanto en nuestra vida cotidiana como en las personas que vemos y que escuchamos en las redes sociales y en diversos medios de comunicación. Bueno, estas son algunas de las señales que debemos tener en cuenta. Conversaciones unidireccionales. Si siempre son ellos los que hablan, siempre quieren ser el centro de atención. Siempre derivan la conversación o lo que dicen hacia ellos intentar decir algo importante, único o supuestamente especial. Esta puede ser una señal del narcisismo. Falta de empatía. Observa si esas personas tienen dificultades para conectarse con las emociones de los demás, ya que cuando muestran una constante falta de empatía, esa también puede ser una señal muy clara de este tipo de personalidades. Exageración de sus logros, de su sabiduría, de su espiritualidad o una especie de autopromoción constante. Si esas personas están siempre tratando de demostrar que lo que hicieron es único, que lo que lograron era supuestamente imposible, que tienen un conocimiento supremo, que están por encima del resto, que tienen información que los demás no tienen, y etc., esta también es una señal muy clara. Descalificación de los otros. En un contexto grupal, por ejemplo, un narcisista espiritual podría interrumpir la situación o criticar a alguien que comparte una experiencia negativa y pueden afirmar que esas personas que comparten esa experiencia negativa o esos sentimientos negativos lo sienten o les sucedió eso porque no están alineados, que hay algo que el narcisista explicó y que ellos no entendieron, que hay algo que el narcisista explicó cómo debía ser hecho y que ellos después lo hicieron incorrectamente, lo cual desestima las emociones y la experiencia de las otras personas y los hace quedar ante todo un grupo como en un lugar de inferioridad. También está la manipulación emocional. Un gurú o maestro de ese tipo de características puede usar la culpa y el miedo para mantener el control sobre sus seguidores, diciendo cosas tales como: si no seguís lo que te estoy diciendo vas a quedar atrapado en la oscuridad, si no haces esto vas a vivir siempre una vida mediocre, etcétera, etcétera. Proclamaciones de exclusividad. Un investigador, profeta o como sea que se presente, que afirma tener acceso a verdades superiores, a enseñanzas únicas, a comprensiones o vislumbres a los que pocos acceden, y que solo él y algunos pocos otros iluminados de la historia de la humanidad pueden llegar a comprender. Al decir todo esto va estableciendo una especie de jerarquía imaginaria donde se coloca por encima de los demás y fomenta una dependencia de su comportamiento y de su conocimiento único. No se responsabiliza ante sus errores. Cuando se enfrenta a críticas, un narcisista espiritual puede rechazar cualquier tipo de responsabilidad. Y mientras dice que se hace responsable de sus actos, constantemente cambia lo que dice, lo que hace, modifica los relatos acerca de cuestiones que sucedieron, para siempre intentar quedar como el único transparente, afirmando solamente que quienes tienen total claridad y que están despiertos o que verdaderamente conocen ese conocimiento, podrían entender su proceder. Y así descalifican a las preocupaciones legítimas, a las críticas y a las preocupaciones de los demás. Es una típica estrategia del manipulador narcisista que, ante la crítica, el que termina peor parado es aquel que intentó criticarlo, lo cual muestra simplemente la capacidad de oratoria y de manipulación del narcisista. Todos estos comportamientos son absolutamente tóxicos. Pueden perjudicar al bienestar de los demás.
Y lo que en principio puede parecer el contacto con una gran sabiduría, termina siendo una atadura completamente manipuladora que genera dependencia y que mantiene esa dinámica de dominación-sumisión, característica de los narcisistas manipuladores. Pero en este caso se le suma el tinte espiritual o religioso. Como he mencionado en otros videos, no existe una única fórmula o una única receta de cómo resolver cada una de estas situaciones. No es posible saber una única forma de resolver todos los casos, porque todos tienen sus particularidades. Pero sí es posible que yo les brinde algunas sugerencias y algunas estrategias para afrontar estas situaciones. Lo primero es establecer límites. No te sientas obligado a participar de las dinámicas del narcisista. Siempre es importante tomar perspectiva de la situación y preguntarte si es que estás involucrado en situaciones que en verdad te están haciendo sentirte atrapado, en vez de generarte armonía, relajación, bienestar. Marcar los límites que no queremos que sean transgredidos es fundamental. Esto a veces puede implicar dejar de estar en contacto con el narcisista, ya que muchas veces el narcisista no soporta la situación en la que alguien le pone ciertos límites. De esta forma ellos sienten que la situación escapa de su control, donde no pueden realizar las manipulaciones que suelen realizar y donde también dejarían de ser el centro de atención. También una sugerencia puede ser reforzar la autoconciencia. Si el narcisista es alguien con quien tenés una relación muy cercana, como una amistad muy cercana, o es alguien que es un familiar, podrías intentar mostrarle, marcarle alguna de sus actitudes, pero mostrárselo de una manera constructiva y evitar ir al choque. Esto siempre es difícil de soportar por la personalidad narcisista. Pero si se lo mencionamos de una forma calma y con un intento de ser constructivos, y si además hay una relación muy cercana de por medio, esto puede llegar a tener buenos resultados. Pero obviamente que esto dependerá de cada caso, dependerá obviamente de la gravedad del caso. Ya que si la personalidad del narcisista es patológica y es muy grave, es probablemente que rechacen todo tipo de planteos, todo tipo de cuestionamientos y todo tipo de críticas. Pero, sin embargo, como les digo, si son casos que no son tan extremos y hay una afinidad y una cercanía, una confianza de por medio, esto puede llegar a funcionar. También otra estrategia puede ser fomentar la empatía en las conversaciones con ellos. Tal como les mencioné antes, esto solo puede funcionar si hay mucha confianza de por medio. Y además, si no es un caso muy grave. Podés intentar redirigir la conversación hacia experiencias de la vida de cada uno, donde se pueda hablar en igualdad de condiciones. Y no donde todo lo que se está diciendo gira en torno a lo que el narcisista quiere contar de su vida y de lo que piensa y etc. Pero esto también tiene que ser hecho con mucho cuidado, porque es muy fácil que esto termine derivando en una discusión, en donde el narcisista siente que deja de ser el centro de atención. Y también vale la aclaración de que en casos grupales, en agrupaciones espirituales, en viajes, en retiros, en cursos donde hay grupos de gente y no es solamente una cuestión individual, no es solamente uno a uno, es una situación mucho más compleja y también más difícil de resolver. Pero siempre ante esto lo importante es tomar perspectiva. Si vemos que estamos involucrados en una situación de estas características, lo primero es ver qué tan apegados estamos al grupo. Ver que las relaciones que tenemos no se limiten a ese grupo. Y además siempre mantenernos autónomos, independientes. No depender de las decisiones de un líder narcisista espiritual que suele liderar esos grupos. Si vemos que esa situación, que ese grupo es efectivamente muy cerrado y sectario, que es un lugar, una situación en la cual cuando uno dice su opinión, si esa opinión no coincide con la del grupo o con la del líder, se desacredita, se degrada, se burla a la persona que dice eso, entonces es importante tomar distancia de esas situaciones. Tomar distancia para tener perspectiva y poder repensar estas situaciones, reflexionar si verdaderamente queremos estar involucrados en ese tipo de situaciones, en ese tipo de grupos. O si pensamos que tal vez exista alguna otra opción, alguna otra posibilidad, donde desarrollarnos mucho más armónicamente, de una forma mucho más sana, mucho más saludable. Donde podamos seguir en contacto con la información que consideremos valiosa, pero sin el lazo tóxico que vincula a quienes integran ese tipo de situaciones. Sin dudas, en el mundo en el que vivimos, con el uso de las redes sociales, internet, etc., se potencia muchísimo e inclusive se incentiva naturalmente e inclusive se fomenta de una forma muy peligrosa este tipo de personalidades.
¿Cómo lo podemos ver esto en la actualidad? Bueno, por un lado, en las redes sociales podemos ver que se promueve una cultura donde la autoexpresión y la autenticidad son altamente valoradas. Esto puede llevar a que las personas muestren en las redes sociales versiones idealizadas de sí mismos. Este es el caso obviamente también de los narcisistas espirituales. En su caso, esta autoexpresión se convierte en una herramienta para buscar seguidores, para buscar atención, para buscar admiración y de esa forma llegar a ciertos lugares de poder, a ciertos lugares de influencia. Todo esto en vez de fomentar conexiones genuinas, sanas y saludables. Además, las redes sociales también fomentan la creación de comunidades, que muchas veces giran en torno a este tipo de personalidades. Las plataformas digitales facilitan la creación de comunidades en torno a creencias religiosas, ideas políticas, disciplinas y diversos tipos de conocimiento. Esto, cuando es utilizado por fines nobles y sinceros, es sin dudas muy maravilloso, es espectacular. Pero a su vez, muchas de estas comunidades pueden reforzar el narcisismo al validar la percepción de superioridad de alguno o de algunos de sus miembros. Y la tendencia natural a la conformidad social, a seguir la corriente, a no cuestionar, puede hacer que las creencias del narcisista sean aceptadas sin cuestionamiento, sin poner en duda nada. Y así solidificar el rol del líder o esa figura de autoridad en esos grupos, que se presenta ante el mundo como algo maravilloso, pero que en la cotidianidad, en el trato mucho más cercano, mantiene esa relación totalmente desigual con esa dinámica de dominación-sumisión que es tan característica de los narcisistas. A su vez, cuando aparecen esos personajes que dicen tener el acceso a cierto conocimiento único, a claves privilegiadas o información que normalmente es supuestamente inaccesible, esto termina llevando en muchos casos a una cierta veneración, a una especie de fe ciega hacia aquel que parece tener las respuestas más claras en torno al tema en cuestión. Los narcisistas espirituales pueden aprovechar esta situación supuestamente desigual, presentándose ellos como la fuente de este conocimiento único, lo cual puede atraer a personas altamente vulnerables que buscan con sinceridad a una guía, pero también buscan con cierta inseguridad en sí mismos, lo cual muchas veces los hace seguir ciegamente esos lineamientos sin siquiera reconocer lo que verdaderamente está sucediendo. Por otro lado, el feedback positivo que reciben los narcisistas espirituales en las redes sociales puede reforzar la identidad de estos personajes. Esa retroalimentación se convierte en un mecanismo de defensa que protege la autoimagen del narcisista, haciéndose cada vez menos receptivos a la crítica y más propensos a ignorar las perspectivas negativas acerca de ellos y de su accionar. Además, ante las críticas, se aferran, entre otras cosas, a los comentarios positivos que reciben, cuando todos esos comentarios tan positivos no son más que comentarios realizados por aquellos que están totalmente enceguecidos por la imagen supuestamente ideal que el narcisista muestra ante el mundo. En resumen, si bien han existido este tipo de líderes, este tipo de personalidades narcisistas espirituales en toda la historia, el contexto sociológico de hoy en día con las redes sociales proporciona un ambiente totalmente fértil para el crecimiento de personalidades narcisistas espirituales, al reforzar su imagen y ofrecerles plataformas para atraer seguidores y para manipularlos. El narcisismo espiritual puede fomentar la creación de sectas, la creación de grupos totalmente coercitivos, donde pueden suceder situaciones de abuso tanto psicológico como físico. Estas situaciones sin dudas pueden convertirse en un obstáculo para el verdadero desarrollo personal y el autoconocimiento. Es muy importante que seamos conscientes de estas dinámicas, tanto en nosotros mismos como en los demás. Hice un video específicamente hablando de las sectas, donde pueden encontrar mucha más información acerca de esta temática. Lo desarrollé en bastante profundidad en ese video, así que les dejo el link acá por si lo quieren ver, para seguir profundizando en este tema si les interesa. Por otro lado, vengo haciendo varios videos hablando acerca de las personalidades narcisistas, tanto en sus particularidades como sus diferencias respecto de otras personalidades denominadas oscuras.
Así como también hice un video acerca de las características que tienen las relaciones, la famosa atracción fatal entre narcisistas y las personalidades empáticas. Así que también les dejo los links acá para que lo puedan ver si les interesa. También, como siempre digo, si estuvieron en alguna situación de esas características o si están en alguna situación de estas características y les resulta muy difícil resolverlo o atravesar esta situación por su cuenta, obviamente que les recomiendo que encuentren el apoyo de un psicólogo, ya que sin dudas esto les va a servir muchísimo para aclarar sus mentes y para aclarar las decisiones que pueden llegar a tomar, para mejorar sus vínculos, para desligarse de las relaciones tóxicas y generar un ambiente y relaciones muchísimo más armónicas y saludables. Recordemos que tener un trastorno narcisista de la personalidad nada tiene que ver con tener confianza en uno mismo, ni con creer en uno mismo, o inclusive querer compartir nuestros logros y los desafíos que atravesamos con los demás. Recordemos que creer en uno mismo es tan importante como generar conexiones genuinas con los demás, relaciones sanas, que involucren el respeto por el otro. Y aunque obviamente ser individuos únicos y originales es absolutamente importante, fundamental, no debemos perder de vista lo que sucede cuando ciertos límites son transgredidos. Cuando se establecen esas dinámicas tan tóxicas, tales como menospreciar al otro, jugar a que uno tiene la verdad definitiva y el otro no, o como que hay uno que tiene un conocimiento superior y el otro está en un nivel de entendimiento mucho menor, y en nombre de eso se normaliza un maltrato, mientras además se exalta y se habla con grandilocuencia de un líder o una persona en particular, tengamos en cuenta que entonces ya no estamos hablando ni de espiritualidad ni de autoconocimiento. De lo que hablamos en esos casos es de adoctrinamiento, de sectarismo, de abuso de poder y de manipulación. Y nada bueno puede salir de todo eso. Por eso es tan importante que compartamos esta información y que nos mantengamos atentos también a la información que consumimos, además de cuidarnos a nosotros mismos y cuidarnos entre todos para evitar todo ese tipo de situaciones tan perjudiciales. Me encantaría saber qué les pareció este video, quisiera saber sus ideas, sus sugerencias, lo que sea que quieran comentarme los leo en los comentarios. Si les gustó este video los invito a poner me gusta, si todavía no se suscribieron los invito a suscribirse a este canal y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.